Experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad, con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Me encuentro desde los estudios de las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, quien tiene más de 40 años de experiencia en temas de inmigración. Ha estado trabajando en este tema por 43 años específicamente, desde el año 1977. Ha pasado por los distintos gobiernos de los Estados Unidos y, ha visto los cambios positivos, cambios negativos en el tema migratorio. Indudablemente, estos últimos 4 años han sido años de muchos cambios, de mucha incertidumbre para la comunidad inmigrante, especialmente los hispanos que han entrado aquí a los Estados Unidos sin ningún tipo de documentos y han cruzado por la frontera. Pero para aclarar algunas dudas el día de hoy, se vienen varios cambios. El día de ayer hubo una elección importante acerca de los candidatos al Senado y en el estado de Georgia hay algunos cambios muy relevantes, pero queremos hablar con la abogada Margaret Wong, quien es la experta en este tipo de casos de inmigración y nos va a estar explicando qué es lo que podría pasar en los próximos días con respecto a todas estas materias. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I am good, and congratulations. Our translator, Cindy, is in the hospital having a baby, and the baby is 9 pounds, 2 ounces old. It's just awesome. Sí, congratulations, Cindy. Thank you so much. Y la abogada nos dice que, felicidades a Cindy, que está en estos momentos todavía en el hospital porque tuvo un bebé que pesó 9 libras y 8 onzas. Y eso significa buenas cosas para este año 2021. So, Ms. Wong, yesterday we had the election here and we have Raphael Warnock, who is a Democrat. And he's going to be one of the representatives in the Senate. What does this mean for the immigration world? ¿Qué significa el hecho de que haya ganado Raphael Warnock la posición en el Senado por el estado de Georgia? What does that mean, Ms. Wong? He's an African-American pastor, and he's not an immigrant. This means that it'll be awesome because we're still waiting to hear from the other race. If Mr. Ossoff can win, Democrats will take back control of the Senate. Democrat right now has control of the House, and if we could take over the control of the Senate, that may mean passing of 245I, because now you have someone in both parties can spearhead legislations to pass, for example, 245I, perm bars, expeditious removal. These are serious laws in the past 10, 15, 20 years that Obama couldn't win. And that's why in Obama's era, the 8 years, the first 6 years, he really deported a lot of people. We call him deporter in chief, because he was hoping to use humans to be deported so he can at least get Senate and Congress to pass the Comprehensive Reform Immigration Act. President Bush, even though he's a Republican, he tried, he failed. Obama tried and failed. So now, hopefully, with both Senate and Congress, as Democrats, and with the sufferings that immigrants like us suffered in the past 4 years, there's a chance that maybe we have the audacity to hope and to dream that there'll be some laws passed regarding 245I. I mean, there's so much that we need to do in this world. And sometimes I'm like, oh my gosh, I'm 70 years old. I don't have time. But we have time. We're going to teach people. We're going to just do it. Thank you so much, Ms. Wong. Nos dice la abogada Margaret Wong que el caso de esta carrera hacia el Senado, en el que ganó el día de ayer Raphael Warnock y también está John Ossoff en esta carrera, si ellos dos ganan, significaría
que el Partido Demócrata podía estar retomando el control del Senado. Y esto significaría que se podrían abrir nuevas posibilidades, la 245I, levantar algunos castigos permanentes, también que fueron establecidos anteriormente y que fueron dejados por otros presidentes, y que el presidente Obama en sus primeros 6 años deportó muchísima gente, que de hecho lo llamaban el deportador en jefe por haber deportado tanta gente, pero fue porque heredó muchas cosas de gobiernos anteriores. Sin embargo, uno de los motivos por los cuales no podían hacer todos estos cambios a favor de los inmigrantes era por no tener control del Senado, pero ahora se estaría teniendo control del Congreso y del Senado, y esto podría significar algo importante para la gente inmigrante en este país, en los Estados Unidos. Tenemos la siguiente pregunta que nos hacen a través de nuestro Facebook. Esta pregunta nos llega en inglés. This question is in English, Ms. Wong. I'm going to read it in Spanish and then in English. ¿Puedo aplicar por una visa de trabajo si mi actual empleador está en proceso, si estoy en proceso de asilo y después quizá aplicar por una residencia permanente? Can I apply for any work visa with my actual employer if I am applying for asylum and then maybe apply for a permanent residence? That's a very, very good question. And that's why we need 245I extended. What is 245I? 245I means that if I have a visa petition filed before December of 2000 and or labor cert filed before April of 2001 and came to America before December 2000, even though I'm out of status now, I can still get my green card. In this question, I get this asked a lot. I came to America on a tourist visa or come illegally. I filed asylum. I got myself a work permit. I found a very good employer. Can the employer file for me H-1B and a perm and get me a green card? The answer is probably no. It depends, because if you came illegally, you never had an entry paper to start with, so you're already out of status for that 180 days. You have to leave the country for 180 days is 3 years, 360 days is 10 years. But if 245I is extended and if there's no more perm bar, then you probably could get a green card through a perm, even though you filed asylum. Under normal circumstances, there's some exceptions. So, for example, I came on a tourist visa, I came on an H-1. I was never out of status. In the meantime, I filed for asylum. Before I got the work permit after about 151, about 9 months, before I got that work permit, I never illegally worked. There may be a chance, and it's arguable, depends on who the judge is, you can still get a perm green card, but those are very special circumstances. Or if you have 245I, if you have no perm bar, that's a way to do it. But generally, you couldn't. The short answer is no. The long answer is maybe. If the law changed, the answer is yes. But for now, no. Ok, la respuesta de la abogada es, bueno, por eso es que necesitamos en estos momentos un cambio en la 245I, que esta 245I pueda ser extendida, porque esta fue una ley que entró para personas que estaban en el año 2000, en el año 2001, en el mes de abril. Estas personas podían aplicar por esta 245I, y en cuanto a su aplicación, todo dependerá de la forma como usted haya entrado a los Estados Unidos y el tiempo en el que haya hecho su aplicación de asilo. Es decir, si usted entró ilegalmente, usted no tiene la posibilidad de aplicar por el asilo porque no tiene una entrada legal. Si usted entró y tiene una entrada legal y aplicó por el asilo antes de que se venciera su estadía aquí en el país, quizás tendría la posibilidad. Habría que revisar toda su documentación, a ver cómo fue que usted entró, cómo fue que usted hizo esa aplicación de asilo, quién es su empleador y si se puede hacer algo a este respecto. Pero la respuesta corta sería no. La respuesta larga sería quizás, pero habría que revisar bien todos estos elementos que explicaba la abogada Margaret Wong para poder decirle si usted en verdad califica para poder aplicar por una visa de trabajo o en todo caso una certificación laboral.
Recuerde que para más información usted puede hablar con la abogada Margaret W. Wong, quien tiene más de 40 años de experiencia, y ella le puede dar la información hablando al 216-259-8897, 216-259-8897. Nos hacen la siguiente pregunta. Soy de República Dominicana, tengo 21 años, me casé hace 2 años en mi país. Mi esposa se quedó porque ella no tenía documentos. Yo soy residente desde hace 2 años y medio y quisiera saber si yo puedo aplicar por ella. Ella nunca ha venido al país y yo quisiera traerla. So, Ms. Wong, this person is asking, I am from Dominican Republic. I have had my green card since 2 years ago through my father. And I got married in Dominican Republic. My wife is there. She has never been in the United States, and I would like to apply for her. I am a green card holder. So how can I apply for her, and how long would it take? Now, that's a very, very good question. It always comes back to history. Anytime you have especially from Dominicans, because it's an island, on the south, sometimes immigration office always think Dominicans are very smart, because in the olden days, Dominicans, they would split up the Dominicans with the African Americans, and think Dominicans come in with a lot of drugs. But that concept changed in the past 20 years, because it used to be Dominicans would say, oh, my uncle is going to America. Can you help me bring the suitcase of, baby stuff to my niece? It turned out they maybe put a little bit of drugs inside, but that's what the American immigration always thinks. I've been doing this for 45 years. So anytime they see Dominicans, now it's more the Colombians, or according to Trump, it's more the Mexicans. But normally human trafficking is different from drug trafficking. It's different from coming legally or illegally in America, but somehow American general public make them the same. So the question is, I am now a green card holder. I only got a green card 2 years ago from my father. I want to bring my wife. The easy answer is, I could file the I-130, Family 2A is open. I can bring my wife. Dominican is pretty fast. And since she never came, so first do the I-130, then do the National Visa Center, NVC, $120, $325, and then do the DS 260, and then go to the interview. Before interview, 3 or 4 days, do the medical exam. Make sure no marijuana for the past at least 30 days or 180 days. Because if they ask you, have you taken drugs in the past? If you want to say no, I don't want you to lie. So don't take the drugs, all right? Because marijuana helps, it stays in the body, so they will find remnants. Make sure you have no tattoos, because immigration is very concerned about tattoos because of the gangs. So these are little stuff that you need to pay attention. That's a simple answer. The complicated answer is, when your father filed for you, is he a citizen or green card? When you got the green card 2 years ago, did you come as a green card single son, or you came as a citizen married son? Or worse, did you already marry the wife before you went to the interview? So instead of saying married, you still say single, because your father filed you as single. Because as a single child, of a green card father, it takes only 4 years. As a single child, as a married child of a green card father, it takes about 6-8 years. So a lot of times we will say, oh, I'm single, but in the meantime, already I'm married and I have 2 kids, but I still say I'm single with no kids, or 2 kids, so I can bring my kids over. But the short answer I already answered. The long answer is, when did you get married? How did you come? Look at your green card. It's an IR, because you came from Dominican direct as a green card. So it should be IR1 if you're under 21, because IR6 is a spouse, IR1 is a spouse. So these are little things that you look at. But the simple answer is, it will take her only about 1.5, 2 years to come as a spouse. But the long answer is, double check your own history, because I don't want her to go to the interview, and in the meantime, she's stuck there because you married her before you came. And in your paperwork, you said you're single. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos estaba explicando acerca de esta situación. Nos dice, aquí es donde es importante regresar y revisar su historia personal. La razón es para saber cómo fue que usted
entró a los Estados Unidos, si usted entró ya teniendo la green card, si su papá lo pidió siendo una persona residente o siendo una persona ciudadana, si usted cuando entró a los Estados Unidos con su residencia ya estaba casado cuando su papá aplicó por usted, o si usted se casó ya teniendo la green card. La otra pregunta sería si usted vino a los Estados Unidos, obtuvo su green card aquí en los Estados Unidos y después fue a República Dominicana y se casó con su esposa. Todas estas son preguntas para que usted tiene que responder para ser bien específicos. Nos dice la abogada pues que en el pasado, hace unos 20, 25 años atrás, el gobierno de los Estados Unidos pensaba que la gente de República Dominicana eran muy astutos, eran personas que, bueno, en ocasiones se ponían de acuerdo con algunas pandillas de aquí de los Estados Unidos o algunas personas traficantes de drogas aquí en los Estados Unidos y por esa razón les tenían una especie de lupa, una especie de visor especial para todas sus aplicaciones. Eso ha cambiado en los últimos años. Ahora han colocado esa lupa sobre la gente de México y sobre la gente de Colombia. Y ahora ya no es tanto con República Dominicana. De todos modos, a la hora de hacer aplicación, tanto usted como su esposa tengan en cuenta que deben hacer la aplicación de la I-130, luego hacer la aplicación de la National Visa Center o el Centro Nacional de Visas, donde tienen que pagar ciertos montos, hacer la aplicación consular. Ella tiene que ir allá al consulado en República Dominicana, hacer los exámenes y después de unos días ella podrá entrar a los Estados Unidos. Pero todo dependerá, el tiempo que esto va a tardar dependerá de cómo obtuvo usted la green card. Tenga la seguridad de que usted no tenga o trate de que no tenga ningún tatú y que no haya consumido ningún tipo de sustancia prohibida como marihuana u otras sustancias, por lo menos por 30 a 180 días para que usted no vaya a tener eso en el cuerpo. Esas sustancias quedan en el organismo y si en esos exámenes los detectan, pues entonces podrían negarle su aplicación. Thank you so much, Ms. Wong, for this answer. It's a very, very good explanation. We have another question. Tenemos más preguntas, pero les recordamos a todos ustedes, la abogada Margaret Wong está a tan solo una llamada de distancia, 216-259-8897, 216-259-8897, y ustedes pueden hablar con ella, pueden conversar con ella, ella les puede explicar acerca de su caso de inmigración. Por aquí nos preguntan, ¿debería mi empleador contactarla a usted para empezar un proceso para la green card o yo debería contactarla directamente? De nuevo le digo, estoy en un proceso de asilo, no ha sido aprobado todavía, pero tengo todo legal desde mi entrada hasta mi visa. Y bueno, muchísimas gracias. So, should my employer contact you to start the process to get a green card, or should I contact you myself? I am in process of asylum, not approved yet, but I have everything legal from my entrance and my visa and everything. And thank you so much. That's a very good question. Should the employer contact the immigration lawyer or should the alien? Under strict definition of the law on PERM and H-1B, whoever pays for the immigration lawyer's service is representing you, correct? So if you pay the immigration lawyer, if you pay us, I should represent you. But it's weird under immigration law, even though you pay us, legally, we always represent the employer on the H-1B visa, on the H-2, and also on the PERM, especially under the Republican era. So it doesn't matter who contacts the lawyer, because legally, you do. But legally, we represent the employer. But if I were you, is where your heart flies, because most employers already have their own in-house. Like in our law firm, we represent a lot of employers who already have us. So there's a conflict if I also represent you and represent the employer. But it doesn't hurt you to at least get some advice from the lawyer, because I personally believe especially when my husband was sick for 5 years and also when my mother died of old age,
I met a lot of wonderful, wonderful doctors and nurses, but sometimes you know who you want. You work so well, even though he or she is younger, older, more experienced, young experience, you just felt this is the lawyer that can help me. This is the doctor that can help me. This is the accountant that can help me. This is the minister that can help me. So you need to, and also people like you and I, we're smart. We don't come to America through that long line. Any American born people, I dare you, whenever you go visit, of course, no more England because they have virus shut down, the whole Europe is shut down, China is shut down. But whenever the world opens up, anywhere you go in America, Thailand, China, England, go to the American embassy. It's totally very rich, it's totally very white, very American, I meant. And it's also the lines are so long, you could never get in. So whoever is already in America is so smart. If not, you and I don't get here because it took us, my visa was denied 2 times when I was 18, 19 years old, 17 years old. You know, I had 3 uncles to sign my affidavit of support. So, but that's a very good question. I think you should call the immigration lawyer yourself and test it. Do I like this lawyer? And always, you trust your own heart and your own gut. People always ask, how do I know you're good? Well, there's always someone better than me. There's always someone smarter than me. There's always someone who speaks better English than me, write better than me. But then you need to make your own decision, like I do. Do I want you as a client? Can I add service to you? You see, I ask myself every day, if I am what I was 55 years ago, would I hire me as their lawyer? And every day I ask that, what happened if I didn't get my green card after 50 years because my lawyer screwed up and I'm still here? I cannot even appear to you with confidence, say I am great. You see, these are things you need to ask yourself. Nobody can help you except you. And that's what immigrants like us, we all go through this green card journey, all of us. Yeah, thank you so much, Miss Wong. This is a very good explanation. Bueno, la pregunta era acerca de quién debería contactar a la abogada, si el empleador o la persona por quien están haciendo la aplicación. Y la abogada dice, es muy buena pregunta. Realmente la persona que contrata al abogado es la persona que debería aparecer como representada por el abogado. En este caso, si usted es la persona que me contacta y usted es la persona que va a pagar, pues obviamente usted debería contactarme, pero legalmente y frente al tema de inmigración, siempre el abogado es representante del empleador. Es decir, nosotros vamos representando al empleador como persona que está aplicando por usted y nosotros vamos representándolos a ellos y usted es un beneficiario de esa aplicación que está haciendo el empleador. Y es muy importante porque si ya nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos, llegamos porque fuimos astutos de alguna manera y la abogada mencionaba que ella recordaba el caso de su esposo, el caso de su mamá, que estaban aquí en los Estados Unidos y ellos decían, bueno, tenían que ir a varios doctores porque estaba complicada su salud. Y ellos decían, bueno, vamos a este doctor no me inspiró confianza, me cambio de doctor. Tú siempre vas a elegir en tu vida las personas con quienes tú quieres trabajar, sea tu doctor, sea la enfermera, sea el ministro o pastor con el que tú vas a trabajar, sea tu contador, siempre tiene que ser una persona que te inspire confianza. Así que tú puedes hablar con un abogado y si ese abogado te inspira confianza, entonces tú contratas los servicios de ese abogado. Nos comentaba la abogada también que a ella le negaron su visa cuando ella quería venir a los Estados Unidos. Le negaron la visa 2 veces y sus tíos tuvieron que firmar lo que fueron las declaraciones juradas de que iban a proveer para ella, que iban a estarla ayudando económicamente y ellos tuvieron que hacer todo este proceso para que ella pudiera venir a los Estados Unidos. Y ya finalmente, pues la abogada nos dice que ella se pone a pensar siempre que va a atender a alguna persona, considera este aspecto. Si yo estuviera 55 años atrás y no fuera abogado y tengo que contratarme a mí misma en este momento,
¿será que yo me contrataría o preferiría contratar a otro abogado? Entonces, cuando ella piensa en esto, es cuando considera darle un mejor servicio a todas las personas que la llaman y que quieren hablar con ella en temas de inmigración. El número de teléfono, recuerden, 216-259-8897, 216-259-8897. Daniel nos está haciendo la siguiente pregunta. Nos dice, hola, quiero saber si la inmigración basada en la EB4 está todavía en proceso como una visa religiosa y cuál es el tiempo aproximado que requiere este proceso. Ms. Wong, so this next question, hello, I want to know if the immigration based on EB4 is still in force as a religious worker and what approximate time is required for this process. Thank you. A religious worker have no wait time. Congratulations. So most religious workers, what is a religious worker? It's a 360, but you have to be a member of the same denomination of that church. So for example, I'm a Christian. We have Baptist Christian, we have Presbyterian, we have evangelical, we have non-denominational. So not the new, I shouldn't say new, I've been doing it for so long, about 6-7 years ago, our visa and 360, ours is a religious worker visa. It's just like U visa is a victim of crime, all right? So anytime you do our visa, you only have to be a member of that church for 2 years. So for example, I have a master's or PhD in theology. I'm a Roman Catholic, so I can, if the church hires me to be a paid person, then I can do a religious worker visa. The R visa takes about 6 to 7 months for approval. There's a site visit, so make sure the church is big enough that if they come to your church, they will see, you know, their offices. There's a church. It's not just a room, because and they did that on purpose because in the olden days, we have Hare Krishnas, we have a lot of Buddhist temples. We just have one room where we meditate, we pray, and immigration doesn't believe that. So now they do site visits. After 2 years after our visa, you can file the 360 with tax return to say you're a religious worker, and now you get a green card. Normally, from R to a 360 about 360 is one of those you cannot do concurrent filing, which means I have to wait for the 360 to be approved before I do the 485. And after I file the 485, it takes 3 to 6 months to get a work permit. Hopefully under Biden, maybe faster. Under Obama, it takes only 2 months to 4 months to get a work permit. Under Trump, sometimes it takes 9 months for the work permit now. So I hope I answered your question, but normally it takes about 1.5 to 2 years to get the green card. It's not because of the line is long. It's more because you cannot concurrent file. Like Wawa abuse case, you concurrent file the 2 cases, so you save that 9 months. Okay, thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Así, la respuesta para Daniel, en este caso, nos preguntaba acerca de la visa EB4 y preguntaba acerca de la visa religiosa. Lo primero que destaca la abogada es que las visas religiosas no tienen tiempo de espera, así que felicidades si usted es una persona que está aplicando por una visa religiosa. Lo que es importante considerar en estos casos es que, por ejemplo, si soy una persona cristiana, hay que ver qué tipo de cristiano es, si es un cristiano bautista, si es católico, si es evangélico o si es no denominacional, porque hay muchos tipos de organizaciones y que la organización que le está pidiendo aquí en los Estados Unidos sea la misma organización para la que usted trabaja en su país. Usted debe tener algún grado especial como pastor o teólogo, que usted tenga un certificado para que usted pueda probar que usted es una persona que trabaja religiosamente. Y bueno, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer en este tipo de situaciones. Lo otro que nos señalaba la abogada es acerca de los tiempos. Bueno, durante el tiempo de Obama, estas aplicaciones a veces tardaban 2 meses, 3 meses y ya estaban listas. Durante el gobierno de Trump
se han tardado hasta 8 o 9 meses y ahora con Biden se espera que estas aplicaciones puedan ser un poco más rápidas. Pero realmente este tipo de visas religiosas pues no son demasiado complicadas, pero sí hay una serie de requisitos que la iglesia que lo esté pidiendo debe tener para poder hacer esta aplicación por usted. Recuerden que la oficina, la abogada Margaret Wong tiene oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos. En Atlanta, que es donde se encuentra este estudio, la oficina también en Chicago, en Columbus, en Cleveland, donde se encuentra la abogada en este preciso momento, en Memphis, Tennessee, en Minneapolis, Minnesota, en Nashville, Tennessee, en New York, en la ciudad de Raleigh, North Carolina. Usted puede visitar la página web espanol.imwong.com, espanol.imwong.com, o puede pedir más información al 216-259-8897, 216-259-8897, o escribirnos también al 678-650-1248. Tenemos otra pregunta interesantísima. Yo me encuentro en los Estados Unidos, tengo 24 años viviendo aquí en el país. Salí una vez, estuve un mes fuera y regresé de inmediato a los Estados Unidos. La pregunta que yo tengo es porque tengo una hija de 20 años y tengo otros 4 hijos nacidos aquí en los Estados Unidos. Yo podría aplicar por algún beneficio migratorio. So this person, Ms. Wong, is asking about he has been in the United States for 24 years. He left long time ago for only 1 month and came back to the United States. His older daughter is 20 years old and he has other 3 children. One is 19, the other is 13, and the other is 9. So he wants to know if he could apply for some kind of immigration relief. Okay, when the kid is over 21 and if the 1 month he left in America is before April of 98, and he came back before April of 98, then the older daughter can sponsor him to do the I-130. That'll take about 6 months to a year. If he have parents who have green card or citizen, the parents can give him a waiver and he leave and come back. And that's what I would do. Now, that's when 245I comes in. If 245I is passed, and if the perm bar is only, if he only left 1 month, if that happened before April of 97. So if I left America before April of 97, if 245I passed, my child is over 21, I can still get a green card, like within, in Ohio, 4 months, in New York, about 1.5 years. But if I left the country for about 1 month before April of 97, came in before April of 98, no perm bar, and one of my child is wanting to join even the National Guard, because these are American kids, join the National Guard, the military, any branches of the 3 branches of military. You can do a PIP, no perm bar, you can still get a green card. So that's what I would do. If you have grandparents or grandparents who can give you a 601A pardon, child over 21, you can do it. If new law come in 245I pass, you can do it without leaving the country. If any of your child is willing, even under 21, to do the National Guard or Army or Air Force, you get PIP. Then over 21 or labor cert, you can get green card. These are the 3 cases you can do it. Yay. Congratulations. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, nos decía la abogada con respecto a esta pregunta, esta persona tiene una hija de 20 años, tiene otro hijo de 19, uno de 13, uno de 9. Es una persona que entró a los Estados Unidos hace 24 años, salió una vez y regresó. Lo que nos dice la abogada es que si esa salida fue antes del año 1998, no habría incurrido en el castigo permanente. Ahora bien, un aspecto que es muy importante, cuando la hija cumpla 21 años, puede aplicar por su padre, y si este padre tiene su papá o su abuelo o su mamá son personas ciudadanas americanas, se podría aplicar por el perdón 6
01A para que él pudiera arreglar aquí dentro de los Estados Unidos y solo tener que salir un par de semanas del país. También en este caso se podría hacer el parole in place si alguno de sus hijos quiere entrar en alguna de las 3 ramas de las fuerzas militares de los Estados Unidos, sea la Guardia Nacional, o sea el Ejército, o sea la Fuerza Aérea. Si alguno de sus hijos estuviera pensando en entrar en una de estas fuerzas, entonces podrían aplicar y el papá podría estar aquí dentro de los Estados Unidos para poder arreglar con lo que se llama el PIP o el Parole in Place. Y es una pregunta muy interesante. Así que bueno, a todos les recomendamos que ustedes puedan llamar a la abogada Margaret Wong. Y abogada, queremos preguntar acerca del asilo. Se ha dicho que el asilo está en riesgo en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando realmente con las aplicaciones de asilo? Ms. Wong, so we have heard that the asylum process is in risk for some new rules that the actual president wants to put in place. So what can you tell us about this asylum situation? That's why I'm so proud of this program that we have built up through the months and years I've been here. Today, none of you asked about asylum or out of status. I mean, you have 2 people who ask, should the employer call or you call, even though you're on asylum and do a labor cert, but nobody asked strictly an asylum case or 10-year cancellation case. This is a very sophisticated listeners and audience, and congratulations. Right, because the laws really kept changing starting from February of last year to January 11th of this year. All the filing fees regarding courts, ICE, will be increased. So an appeal to the BIA now is more than $900. I mean, after January 11th, but before right now is still $110. Motion to reopen with the judge is $190 instead of $110. So all these are going up, number one, but more important than the fee, because money will always make money. We are immigrants. I mean, we'll always stay in America and work and work and work and file tax return. What's more damaging on January 11th, and I hope right now there's quite a few not-for-profits in immigration already filed lawsuits, so hopefully that will stop. This on January 11th, that's a long bar. So for example, I have DUIs, I have criminal record, I have felonies, I have lied about something, I have fraud. I could no longer file for asylum. It's not even get approval, because approval is only very minimal. But not only couldn't you get work permit, but you couldn't even file. And that's a frivolous. What is frivolous? Frivolous means that forever, even though I'm married an American citizen, I have an employer sponsor me, never, if I go back, I'll never come back. That's frivolous. Frivolous means that I have lied on my asylum paperwork. So today's law is the judge can grant me frivolous. This frivolous only came in as a new law that came in only 15, 16 years ago. It's not like it didn't start with Trump. Actually, it started with Obama and really started with Bush. So frivolous. Now, let's assume I file asylum. I'm going to go to the interview, Virginia, New York, New Jersey, Chicago. Chicago controls Cleveland. So the immigration official have a privilege or a right, I guess, to claim that we are frivolous. So as of now, only the judge can do it. And of course, the judge's case sometimes takes 2 or 3 years or 1 year or 5 years to go to court. At least you get a work permit. Now, no more work permit. Within 3 or 4 months or even 2 months, when you go see the adjudicator in immigration, they have a thing. And these are not even lawyers. These are not judges. These are just officers like you and I who really care, because through the years, asylum office is a separate branch of USCIS. So it's pretty serious now. After January 11th, if the law passed, but hopefully it won't go on, because maybe it'll be stopped. We'll see. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada le contenta mucho esta pregunta que se ha hecho, porque la audiencia está bastante sofisticada y por eso se siente muy sanamente orgullosa de estar haciendo este programa por tantos años, porque ya la gente sabe qué preguntar, no solamente hacen una pregunta
básica o preguntas muy sencillas, sino hacen preguntas como las que hemos tenido en el día de hoy. Nos dice la abogada pues que el tema de los asilos en estos momentos, una de las cosas que cambiaría a partir del 11 de enero serían los fees o las tarifas de inmigración para las aplicaciones de asilo. Una aplicación pasaría de costar $110 a $980. Una aplicación en la corte, una aplicación para la apelación, estaríamos hablando de casi $1,000 para poder ir a la apelación. Y todos estos son montos que están aumentando de una forma exorbitante. Pero bueno, los inmigrantes somos gente que trabaja, venimos a trabajar, trabajamos y trabajamos y trabajamos, y por eso tenemos dinero en este país, porque venimos a trabajar muy fuertemente. Nos dice la abogada que aparte de esto de las tarifas que estarían aumentando, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de las limitaciones que quieren colocarle al asilo. Por ejemplo, si una persona tiene DUI, si tiene historial de drogas, si tiene historial de violencia, si tiene algún otro tipo de que le haya mentido al Estado por alguna u otra razón, si ha mentido con sus impuestos o ha mentido con otras cosas que son importantes, eso podría afectar su aplicación de asilo. No pueden quitarla del todo, pero sí están colocando muchas limitaciones para que no todo el mundo pueda aplicar por asilo. La abogada nos dice, bueno, el rango de las personas a quienes le aprueban el asilo es muy bajo, pero por lo menos pueden aplicar. Pero la limitación ahora sería que no les permitirían ni siquiera aplicar por un asilo cuando tienen ciertas condiciones. Entonces, es lo que hay que esperar. La abogada no cree que esta regla vaya a entrar completamente al sistema de inmigración, porque seguramente alguna corte se puede oponer o alguien puede bloquear esta normativa. Todavía no hemos llegado al 11 de enero, pero eso es realmente lo que podría estar pasando. Y hacemos esta pregunta. Juanita Díaz pregunta, mi tía está en México, ella tiene una hija con necesidades especiales, nacida en Estados Unidos, se la llevó a México cuando estaba pequeña, ahora tiene 15 años, la quiere traer para que reciba atención médica aquí en Estados Unidos. ¿Será posible que ella pueda arreglar algún permiso? So my auntie, she's in Mexico and she has a daughter with special needs. She was born in the United States and she took her to Mexico when she was a little girl. Now she's 15 and she wants to bring her back to the United States so that she can receive medical attention in this country. Would it be possible for her to receive some kind of permit? So the question is, she was here when she was very, very young. Her parents brought her back to Mexico. Now she's sick and she wants to come back, right? Yeah, she was born with special needs. And she's born in America. Yes. Oof, go get a passport. I mean, she must have a passport. If not, go to an American embassy, get a passport, and just come back to America. Or is that a right question? Could it be, how could the mother come back legally, yes. right? Oh, yes. Okay. The answer is no. You could actually apply for a tourist visa and say and get a medical letter saying that I need to get a tourist visa, bring my daughter back to America for medical treatment. But because it's a long-term need, you need to prove that your job is only to bring the daughter for one treatment and come back. So these are cases, even though it'll be hard to get a tourist visa because the child was born here and she came undocumented or illegally, gave birth to a child and went back, and you want to come back now, but if your family is very rich, then it may be okay because they're going to ask, how is the daughter going to get treatment, even though the daughter by right should have American Medicaid, Medicare. American Embassy doesn't like that. They don't like, even though we're American citizens, not to be here, but just come back and use our Medicaid. But try it. The most they can say is say no. And you need to prove ties to Mexico, that you took your daughter back because you felt bad. You didn't want to be in America illegally. Now your job is only to bring her back to America for one treatment to see her baby doctor, and you go back. If you can convince them, you should get it. Ok, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos dice acerca de esta pregunta de Juanita, que bueno, la hija debería tener su pasaporte. Ahora, con respecto a la mamá,
ella podría hacer una aplicación o una solicitud de pronto de un médico que le diga que necesita recibir su hija un tratamiento en los Estados Unidos y que le pudieran dar una visa para un tratamiento. Como es un tratamiento de largo término, entonces que hable de un tratamiento específico para que le puedan dar esta visa humanitaria y posteriormente quizás poder aplicar por una residencia. Pero hay algo que no le gusta al gobierno de los Estados Unidos y es que a veces los padres vengan, entren ilegalmente a los Estados Unidos, tengan su hijo aquí en los Estados Unidos y luego se los vuelvan a llevar, porque eso les representa algunas limitaciones mayores. Así que si usted puede conseguir una carta del médico o carta de los especialistas que le digan que la pueden tratar aquí en el país, pues eso podría ser una forma como le ayudaría muchísimo. So thank you so much, Ms. Wong. I answer one more question? Yes. Okay. So yes. on that point, the kid is already 15. She will be 21 probably in about 6 years, 5.5 years. What I would do, I would apply for tourist visa. If they say no, apply again after a year. And they may say yes, because maybe she wants the kid to come back to finish high school and go to college. She wants to bring the kid over. But more than that, don't do anything. Like on the form, if they ask, are there any relatives in America? The answer is no, because the kid is with her in Mexico. But if she have like a husband in America or something, don't lie about it. As long as there's no fraud in the DS-160, then when the kid is 21, I would send the kid back to America, establish tax returns, establish a bank account, then the kid can bring her back. So she should be back in America with a green card when the kid is 22 and a half, because it'll take 1.5 years. That's how I would do this case. Tell the truth now, because there's no loss. If she get denied, I would apply for tourist visa once a year until she get it. If she doesn't get it, it's only 120, I should say only, but you lose $120, $150. And for the chance of coming just for 3 months, I would not illegally stay, because she already went back for more than 10 years. And I presume she has no deportation. But even if you had deportation, if you stay out of the country for 10 years, if the kid is over 21, you don't need the 212, you don't need a 601, because she has no qualifying relative for the 601. I would wait till the kid. I would still apply for the tourist visa, say yes and no very carefully. Have a visa petition ever been filed? The answer is no. Were you ever in America? The answer is yes. You have to say yes, because the kid is born here. From what day to what day, it doesn't matter. Because by the time the kid is over 21, the kid can sponsor her, because it's more than 10 years, no deportation. You can do this case. 6 years, bank on me. I'll still be alive. I'll help you. Yes, you will be. That's why a good immigration lawyer, it's not just, file something. Lie about this, lie about that. You plan the whole case. You plan, why did you leave? Why did you come back? Are the kids willing to join something to help you? Do you have 245I? Do you have perm bar? Then you put it's like playing bridge. It's like playing games. It's very addictive. You keep thinking about the issue and you come up with a plan. It may not be today. It may not be tomorrow. It may not be 1 year, but I know in 5 years, 10 years, 2 years, you'll get something. That's how you become a great anything minister, because I always wanted to be a nun. To be a great lawyer, doctor, minister, engineer, housekeeper, housewife, wife, husband, you have to have a plan. You execute your plan. Not everything is now. I want it now. I want it tomorrow. I have this dream. I want to go to America and become illegal. Then what? So you have to have a dream. You have to have execution as a New Year plan. You need to do that. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada quería agregar algo acerca de esta posibilidad. Dice, usted de pronto podría aplicar por una visa de turista para tratar de venir. Ya si usted se fue de los Estados Unidos hace más de 10 años y no fue deportada, de pronto usted ya han pasado 10 años y puede regresar. Hay un cuestionario que usted tendría que responder. ¿Ha solicitado visa a los Estados Unidos? Sí o no. ¿Ha estado anteriormente en los Estados Unidos de forma ilegal? Tiene que responder que sí, porque si no
cómo nació su hija dentro del país. Hay que ser muy cuidadoso en esas respuestas y aplicar por una visa de turista para que pueda traer a su hija aquí a los Estados Unidos a que reciba el tratamiento. Y de todos modos, de aquí a 6 años, cuando su hija cumple los 21 años, ella puede aplicar por usted. Si usted ha estado más de 10 años allá en México o más de 10 años fuera de los Estados Unidos, ella podría aplicar por usted y no tendría que hacer ninguna aplicación ni de 601A ni de 212 porque ya pasaron 10 años del castigo que usted recibió por parte del gobierno de los Estados Unidos. Okay, thank you, Ms. Wong. We had an awesome show today and looking forward for tomorrow's show that we're going to have a lot more questions. Thank you for translating also, doing 3 jobs. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados aquí con nosotros. Recuerden, la abogada Margaret Wong tiene más de 40 años de experiencia. Empezó en su oficina teniendo solamente un escritorio y ni siquiera una secretaria tenía cuando empezó a trabajar en el tema de inmigración y ahora tiene una de las firmas de abogados más grandes del este de los Estados Unidos. Así que, bueno, ciudades como Atlanta, Chicago, Columbus, Cleveland, Minneapolis, Memphis, Nashville, Raleigh, North Carolina, Nueva York, son ciudades donde la abogada está establecida como abogada de inmigración y es conocida como la super abogada de casos de inmigración, con premios de AVO, premios de Super Lawyers, premios de academias que son importantísimas en los Estados Unidos relacionadas con el tema de inmigración. Así que el número de teléfono para que usted haga una cita con ella es el 216-259-8897, 216-259-8897. Solo tiene que hacer una cita con ella y las preguntas que no hayamos podido responder el día de hoy, como la de Leticia, la vamos a estar respondiendo el día de mañana en el show a las 12:30 del mediodía con la abogada Margaret W. Wong, completamente en vivo en su canal de Facebook en inglés, donde ella va a estar respondiendo todas y cada una de sus preguntas en el tema migratorio. Hasta el día de mañana nos encontramos. Cuídense mucho, que estén muy bien y recuerden llamar 216-259-8897, la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados con más de 40 años de experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897.